Bienvenidos a este nuevo día, a este su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio es que siempre habrá una palabra de bendición de parte de nuestro buen Dios para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y Él con la palabra y la gloria de Dios nos está transformando, volviéndonos a la imagen y a la semejanza de nuestro Creador. Para mí, como siempre, es un privilegio estar juntamente contigo, con el linaje de Dios, con la nación santa, con el real sacerdocio, con el pueblo adquirido. Una de las traducciones dice, con la posesión exclusiva del Dios verdadero, el cual ha sido llamado con un solo propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Espero que ya estés teniendo un día extraordinariamente bendecido. Espero que ya estés caminando sobre la jornada nueva. Este año 2020, mucha gente habla de un año nuevo, resoluciones nuevas, pero tú y yo, hermano y hermana, para nosotros simple y sencillamente es una nueva jornada, un nuevo día, un nuevo despertar, donde la provisión de Dios ya está dispuesta para ti y para mí, y tú y yo lo único que tenemos que hacer es echarle mano. Como le dijo Pablo a Timoteo, échale mano a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, a Jesucristo. Y me recuerdo que la última ocasión que estuvimos en esta clase, la palabra de así dice el Señor, Salmo 65:11, porque Dios ya ha coronado el año de favor. Si tú celebras el año nuevo y tienes resoluciones para el año 2020, de todas maneras, la jornada ya está proveída de toda clase de buena bendición. Si tú eres, como dice Josué capítulo 3, este día que vas a caminar, vosotros no lo conocéis, dice el Señor. Caminad a 2000 codos de distancia, yo iré delante de vosotros, porque ciertamente este día, esta nueva mañana, vosotros no la conocéis, pero yo iré delante de vosotros, abriendo camino, abriendo brecha. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es lo que a continuación de ese versículo dice. Si es que queremos ver la manifestación de la misericordia, de la gracia, de la compasión, de la bondad, de la fidelidad, del amor de nuestro Creador, vosotros, dice el Señor, purificaos, santificaos, limpiaos, y yo haré, y vosotros verán maravillas, portentos y prodigios. ¿Y de cuáles portentos y prodigios está hablando el Señor? Ahora en este tiempo, la manifestación de Dios que a ti y a mí nos ha correspondido vivir, la más importante: corazones cambiados, corazones circuncidados, trasplantes de corazón, libertad al cautivo, sanidad al quebrantado, vista a los ciegos, oído a los sordos, vida a lo que estaba muerto. Lucas 4:17 en adelante, Isaías 61, en ti y en mí. Y de hace mucho tiempo en adelante, esa palabra continúa activa. Aparte de la bendición del Salmo 65,
Dice el libro de Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿No es esa una razón? ¿No es ese un motivo de abrir tus ojos y solamente decirle gracias, Señor, por permitirme abrir los ojos? Porque esto me garantiza que tu obra en mi vida aún todavía no termina. Espero que hayas hecho la tarea de leer Juan 17 y el tiempo que estamos viviendo. Ciertamente son tiempos de confusión, tiempos de caos, tiempos de cumplimiento de la palabra profética declarada por el profeta de profetas en Mateo capítulo 24 y 25. Pero empezando la clase de este buen día, en así dice el Señor. Recuérdate que en una clase hay alumnos y hay un maestro. Y el que en este día, el que cada día que nos presentamos juntamente contigo en el aula, en la clase, el Espíritu Santo es el maestro. Es el ayudador, es el encargado de ayudarte a mí, a ti y a mí a entender aquellas cosas que no entendíamos, a comprender lo que no comprendíamos. Porque cuando el Señor Jesús en Juan 14, 15 y 16 le anunció a sus discípulos su partida, le pasó la estafeta al Espíritu de verdad, al Espíritu de gracia, al Espíritu de justicia, al que nos conduciría a ti y a mí a toda verdad. Recuerda que hablábamos acerca de lo que Dios está esperando, lo que Dios está anhelando, la manifestación en tu vida y en mi vida, si ciertamente somos lo que decimos que somos, no solo creyentes, no solo simpatizantes con Jesucristo, Jesús, como lo ha venido enseñando en décadas, en tiempos atrás y tiempos de ahora. La religión simplemente le ha enseñado a la gente a acercarse a Dios para obtener beneficios. Pero recuérdate que hay responsabilidades también. Hay condiciones, hay cláusulas. Y si a ti y a mí Dios nos ha dado la oportunidad de ser no solamente creyentes, no solamente simpatizantes, porque un simpatizante mira y puede experimentar las mismas cosas que un creyente y que un discípulo. Va a pensar usted, ¿de dónde saca usted eso? La Escritura lo dice en Mateo, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Pero tú y yo, hermano y hermana, hemos sido llamados a algo más. Y lo dice Efesios y lo dice Colosenses. Hemos sido llamados para ser instrumentos para la alabanza y la gloria de su nombre. Discípulos continuando, compartiendo el legado de la enseñanza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar en este buen día la clase con una palabra que el Espíritu Santo me hacía recordar y que te la recuerde porque tú y yo ya la hemos leído. Ya la conocemos, pero quizá no la hemos entendido. Porque si la entendiéramos, verdaderamente haríamos lo que está escrito. Y esta palabra está relacionada con la declaración del Señor Jesús. Porque muchos dicen, yo no creo en el Antiguo Testamento, estás equivocado. Déjame decirte y recordarte que la Escritura dice en el libro de Hechos que la iglesia de Cristo, en la institución del cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo funcionarían armonizados, sincronizados en el fundamento de la ley, los profetas
y la enseñanza de los apóstoles genuinos del Señor Jesús. Por eso esta palabra de así dice el Señor en este buen día va relacionada con la declaración del Señor Jesús a tu vida y a mi vida, y la revelación que vino a nuestro hermano Pablo cuando dijo que las promesas y los pactos eran de Israel, le pertenecían a Israel, pero ahora Dios había extendido la invitación, porque lo dice Colosenses y Efesios, que Él vino a reconciliar con su sangre y su muerte todas las cosas. Y Gálatas dice que ahora ya no hay judío ni gentil, no hombre ni mujer, no libre no esclavo, todos somos una misma cosa en Cristo. Por tanto, todos tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Y dice: y así dice el Señor en esta mañana para empezar la clase, la instrucción, la lección. Yo sé que te vas a gozar, y tu alma, así como el alma, el corazón, el ser interior de Cleofas y su compañero, cuando iban de camino a Emaús, decepcionados, desanimados, porque aparentemente donde ellos habían depositado su esperanza, había en su mente de ellos perecido. Pero cuando viene el forastero, cuando viene el Señor y camina a la par de ellos y les empieza a hablar la palabra de Moisés, la ley y los profetas, dice que su corazón de ellos empezó a arder. Así yo sé que la palabra que el Espíritu Santo habla, declara, te hace recordar, te hace volver a escucharla, encenderá en tu corazón la llama, el deseo, el anhelo, si verdaderamente has determinado no ser del montón, no ser de las multitudes, no ser solo un simpatizante, no solo quedarte en un creyente que recibe y solamente recibe, sino que sea dispuesto a ser un discípulo, un seguidor y por consecuencia un siervo, con una sola enseñanza, con una sola instrucción. Así dice el Señor en esta mañana. Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor no brillará, dice, brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Y esta palabra, esta profecía de Isaías capítulo 60 me hace recordar la declaración en el discipulado del monte de los en el monte de la declaración de las bienaventuranzas. Porque tú lo puedes leer, Mateo capítulo 5, 6 y 7. La declaración de las bienaventuranzas incluye 5, 6 y 7. Y dentro de esas declaraciones a los bienaventurados, a los alegres, a los bendecidos, está esta palabra: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Son las palabras del Maestro de Maestros. ¿Qué es lo que te quiero decir en este buen día de parte de Dios con esta promesa de Isaías? Que se llegó el tiempo, y hace mucho tiempo Dios ha venido trabajando corazones, agitándonos, impulsándonos a regresar
a pararnos, como dice Jeremías capítulo 6, 16, en la encrucijada y volvernos al buen camino. ¿Cuál es el camino que produce descanso y paz para nuestras almas? El mensaje de la salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de la reconciliación, el mensaje que lleva compasión y misericordia que nuestro Señor Jesús vino a impartir a las multitudes. ¿Y qué te quiere decir Dios en este buen día con Isaías 60? Que se ha llegado el tiempo en el que tú y yo, si verdaderamente has caminado tiempo con el Señor y te dice su hijo, te dice su siervo, te dice su discípulo, ha llegado el tiempo, dice el Espíritu, que tomes la decisión, la determinación, como nuestro hermano Daniel. ¿Qué es lo que vas a continuar haciendo? ¿Vas a seguir hablando y viviendo y haciendo como a ti bien te parece? ¿O vas a determinar de a partir de hoy en adelante proclamar la enseñanza, la instrucción de tu maestro? Porque recuérdate que estamos caminando la jornada de Mateo 15, 16 y 17, donde el Señor Jesús ya sentó las bases de la traducción verdadera de lo que el Padre quería decir. Y tú lo puedes ir a repasar en Mateo, a partir de Mateo 4, 17. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva jornada, una nueva oportunidad. Porque los maestros habían trastornado lo que Dios verdaderamente quería hacerles saber a las multitudes. Cuando empieza nuestro Señor Jesús, el maestro de maestros, a impartir sus clases, a impartir la verdadera traducción del lenguaje celestial al lenguaje que tú y yo conocemos, empieza con la declaración. Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El nuevo tiempo, la nueva instrucción, la verdadera enseñanza, la que se impartió con denuedo y con autoridad. Porque todos decían, ¿qué enseñanza es esta? ¿Quién es este que habla con tal autoridad? Porque él simplemente vino a hablar, vino a hacer las palabras y las obras que el Padre le encomendó hacer. Tú y yo como discípulos, tú y yo como siervos, tú y yo como hijos tenemos la misma responsabilidad. Por eso es un tiempo de decisión, un tiempo de determinación, dice el Señor. ¿Quieres continuar tu camino? ¿Un camino o el verdadero camino? Porque el verdadero camino, quiero recordarte lo que dice Mateo 16. A veces pasamos por alto cosas tan importantes, pero mira lo que dice Mateo capítulo 16, donde el Señor les empieza a decir a sus discípulos todo lo que Él va a padecer, donde Él les empieza a decir, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a su voluntad, niéguese a sus deseos, niéguese a sí mismo y sígame. Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere
ser mi discípulo, ya no le habló a las multitudes, ya le habló quizá a los 500. Recuérdate que en el aposento alto, en el libro de los Hechos, dice que había 500 esperando, obedecieron la instrucción de ir a Jerusalén y no moverse de ahí hasta que no viniera el embestimiento, el cumplimiento de todas las cosas de lo que el Señor vino a hacer. Y lo último que faltaba era el regalo del Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el abogado, el guía, el maestro, la unción del Santo que moraba en él, venía a morar también en nosotros. Dice que eran 500. Vamos a suponer que cuando él habla en Mateo 16 de todas las multitudes, solamente 500, te digo a ti, siervo, pastor, ministro, si solo tienes 500 en tu congregación, dale gracias a Dios, pero recuerda que de esos 500 solamente habrá 120 comprometidos. No sé cuál es el engaño, el encanto de las tinieblas, de la gente de tener multitudes. ¿Para qué quieres multitudes si no están comprometidos con Dios? Y si no se comprometen con Dios, menos se van a comprometer contigo. Confórmate si te quedan 100. Si tienes 99, porque la responsabilidad es grande. Recuérdate que daremos cuentas un día delante de Él. Y dice Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Timoteo, porque la gente habla la palabra de una manera tan lisonjera, pero no la entienden. Hablar y recitarla, hasta los actores de Hollywood la hablan. Hasta Denzel Washington la pronuncia en sus películas, pero ¿la entienden? Porque cuando la sabes, la lees, la conoces, la entiendes y la vives, entonces se hará parte de ti. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Otra traducción, la traducción lenguaje actual dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niegue su voluntad. ¿No es eso lo que dijo Pablo? Yo soy esclavo, yo soy siervo, soy deudor, me debo al que me compró. ¿Por qué muchos tienen la osadía de decir todavía? No, Dios no obliga a nadie. Eso es si tú quieres poner por obra, no te equivoques, no te engañes a ti mismo. En esta semana escuchaba un predicador americano confiable al evangelio, a la instrucción, a lo que él habla de parte de Dios, y decía, toda la creación funciona, obedece la palabra de Dios, funcionan en armonía, en sintonía. Pero el humano es el único ser creado por Dios que no se rinde a la voluntad de su Creador. Y decía, es verdad, muchos púlpitos y muchas congregaciones tienen la osadía de predicar la palabra y al final hacerles saber a sus oyentes, pero Dios no obliga a nadie. Si tú quieres, bueno, y si no, también no lo tienes que hacer. Te equivocas. Pablo dijo, soy deudor, somos deudores. Si verdaderamente eres un discípulo, un comprado con la sangre de Cristo,
con vislumbramiento a ser hijo y a participar de su naturaleza, te quiero recordar que tú no te debes a ti mismo. Tú ahora te debes a aquel que te compró, no con cosa vana, dice Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Si tú te das ese valor, te recuerdas que ahí dice que entonces puedes participar. Hay preciosas promesas para ti y para mí. Pero volvamos al principio de la lección, porque este es un discipulado, esta es una escuela donde tú y yo tenemos que ser instruidos, alimentados por la palabra, por las enseñanzas, por las lecciones de nuestro Señor Jesucristo. Hay confusión y hay caos, no solamente afuera, dentro de las sinagogas, donde se predica la religión, dentro de las congregaciones, donde un día se predicaba la verdad, ahora está la confusión de la filosofía, de la teología, y no solamente eso, añadido a esos espíritus, mandamientos de hombres y preceptos de hombres. Y estamos en esta revisión, en este repaso del discipulado, de examinarnos a nosotros mismos, como lo hemos venido hablando, lo que Dios quiere, que nos examinemos, que seamos sinceros, si verdaderamente le creemos, si verdaderamente le confiamos, vamos a accionar, vamos a poner por obra su palabra. Examinémonos qué es lo que nos está alimentando, porque se ha llegado el tiempo. Levántate, resplandece, porque la gloria del Señor brilla sobre ti, está sobre ti. Yo no sé si te has dado cuenta que las tinieblas ya no están oscuras, ya son densas. Denso es más oscuro. Y Pablo dice en Corintios que tú y yo resplandeceremos en medio de las tinieblas. Pero ¿con qué resplandeceremos? Con la luz. Por eso la declaración del Señor Jesús: vosotros sois sal y soy luz, pero no brillamos con nuestra propia luz, no brillamos con nuestras propias ideas, opiniones o pensamientos, brillamos con la vida y con la luz. Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Él era la luz y Él era la vida. Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Permanece en mí, permanece en mi amor, permanece en mi palabra, permanece en mis mandamientos, permanece en mí, dice el Señor. Deja todas aquellas cosas que te han vislumbrado, que te han encantado, y vuelve a lo sencillo del evangelio. Vuelve a oír esas palabras que traen descanso y paz para tu alma. Recuérdate que esta es una jornada, esto es un peregrinar, esto es algo pasajero, pero la vida con Dios es eterna por los siglos de los siglos y la eternidad. Aquí estamos siendo preparados, aquí estamos siendo vueltos a ser formados a la imagen de nuestro Creador, aquello que Adán y Eva perdieron. Y para eso es esta palabra, para volvernos, para capacitarnos, para habilitarnos. ¿A qué? A hacer lo que Dios se propuso hacer contigo y conmigo. Cuando tú lees y repasas Juan 17, dice: la obra que me encomendaste la he terminado. Ahora, Padre, devuélveme la gloria que cuando estaba contigo tenía. Si nuestro Señor Jesús, el maestro de maestros, el profeta de profetas, el pastor de pastores,
pastores, el apóstol de apóstoles, el evangelista de evangelistas. Tenía la agenda del Padre, el plan del Padre, y se sometió, lo obedeció y lo puso por obra. ¿Por qué tú y yo no lo haríamos? ¿Sabes por qué muchos no lo hacen? Porque están encantados y fascinados con la fama, la gloria y las riquezas de este mundo. Cosas que el Señor Jesús dijo, no. Esa frase no la inventó Billy Graham. No toques la fama, el dinero ni las mujeres. Esas palabras fueron declaradas en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo se atrevió a tentar a nuestro Señor, pero Él venció. Y Él en su palabra declara a ti y a mí, por cuanto yo vencí, vosotros también venceréis. Pero tú y yo tenemos que apegarnos. Nuevamente, volvamos a la instrucción, volvamos a la verdadera enseñanza. Y quiero leerte unas palabras que el Espíritu Santo me hablaba en este día. Tiempos de decisión, tiempos de determinación, como nuestro hermano Daniel. Capítulo 1. Dice que cuando Daniel fue llamado, escogido de entre los jóvenes que habían sido cautivos y llevados a Babilonia, Daniel dijo, yo propongo, yo dispongo no contaminarme con las cosas del rey. Y continuamos con la lección, el examen del Espíritu en tu vida y en mi vida. Volvamos al principio. No importa, en Dios nunca el tiempo es perdido. Porque estamos viviendo un tiempo donde las cosas sencillas del Evangelio tienen que empezar a surgir nuevamente. ¿Por qué? Porque son la base y el fundamento. Muchos piensan que ya casi terminan de edificar conforme las palabras del Señor Jesús, cuando este evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Y muchos piensan que porque muchos hombres ya han ido a lugares recónditos que nunca se pensaba que iban a poder llegar, y han ido y han predicado un evangelio, pero no el verdadero evangelio. Dios a ti y a mí nos está haciendo un examen. Estamos como cuando son reclutados los jóvenes que van al ejército, en los Marines, en la Navy, en el Army, en la Air Force. Son 3 meses constante, continuo, arduo entrenamiento. Y este es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Dios está convocando en la asamblea estos hombres y mujeres a los cuales Él les ha dado un llamamiento. Y no estoy hablando de un llamamiento de púlpito con micrófono. Estoy hablando del llamamiento que dice el Señor una y otra vez en su palabra acerca de su cuerpo. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una función. Y todos hemos sido llamados a compartir, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y qué es hablar las virtudes? Es dar testimonio de algo supremo, de algo verdadero, de algo real, de algo que existe. Dios es real, lo creas o no lo creas. Dios es fiel, lo creas o no lo creas. Dios es verdadero, Dios te ama. Dios ama su creación, Dios ama al pecador, Dios ama al que se está perdiendo, Dios ama todo lo que Él ha creado. Y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es para toda su creación, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra.
Porque dice Colosenses que Él en Cristo reconcilió todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Aún Hebreos dice que Él purificó el santuario celestial. Las cosas sencillas y pequeñas en Dios son las que te van a hacer como David cuando se enfrentó con Goliat. Valiente. Dios va a venir en ti. Pero tú y yo tenemos que creerle, porque hemos sido entrenados, hemos sido labrados, trabajados en luchas, en pruebas, en tribulaciones, en angustias, en aflicciones. ¿Para qué? Para este tiempo. Para levantar clamor, para predicar el mensaje de esta vida, para pregonar el evangelio, para ir y enseñar a otros conforme hemos sido enseñados por el Espíritu, con la clase, las lecciones de nuestro Señor Jesús, el Maestro de maestros. Estamos hablando en el discipulado. Quiero darte la definición de discípulo, porque muchas veces hablamos y creemos que somos lo que ni siquiera conocemos. Y recuérdate que todo esto viene a raíz de cuando empieza Dios a surgir con su palabra en Juan 14, donde dice: obras mayores que las que yo hice, vosotros haréis. Él tenía una tarea: preparar a los discípulos, revelarse, manifestar al Padre, manifestar lo que Él iba a hacer con ellos. Ellos tenían la responsabilidad de caminar en fe, de creer, de obedecer, de poner por obra la instrucción del Maestro. Y vamos avanzando en Mateo 17 y vemos cómo a cada momento el Señor les instruía, les enseñaba y les demostraba. Y ese es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Dios no cambia. Dios de tiempo en tiempo y de generación en generación siempre se ha guardado un remanente que pondrá por obra su palabra, que no venderá la palabra. El escriba no venderá la pluma. El profeta no se venderá, no venderá la verdad. El sacerdote se mantendrá como Esdras, Nehemías, todos esos hombres y mujeres que surgieron en el momento donde aparentemente el pueblo perecía. Ese mismo tiempo estamos viviendo. Hay hombres y mujeres que Dios ha preparado, ha determinado para este tiempo, pero Él te dice a ti, me dice a mí: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. ¿Quién es la gloria de Jehová? La gloria de Dios. El Señor Jesús, el deseado de las naciones. Todo mundo habla de Ageo capítulo 2, 5 en adelante. Pero Él ya vino. La gloria postrera mayor que la primera. Pero lee con cuidado. La gloria postrera mayor que la primera, porque era la manifestación del deseado de las naciones. El Salvador, el Redentor, el que Simeón y Ana esperaban, el que el pueblo de Israel esperaba, el verdadero, al que ahora tú y yo tenemos acceso. No éramos pueblo, pero ahora hemos sido atraídos. Estábamos destituidos de la ciudadanía, de las promesas. Éramos olivos silvestres, pero la bondad, la misericordia, la gracia nos incrustó en el buen olivo. ¿Por qué? Como dijo ese siervo, ¿por qué yo me negaría a rendir mi voluntad si toda la creación, todas las cosas funcionan en armonía, obedecen a la palabra de Dios? Los planetas, el sol, la luna, el mar, las montañas, las aguas, todo obedece a la palabra, se sujeta a la palabra. Porque tú y yo no nos rendiríamos, no rendiríamos nuestra voluntad. ¿Sabes por qué?
Lo dice Juan capítulo 1, porque amas más las tinieblas que la luz. Y si amas más las tinieblas que la luz, no amas la vida, amas la muerte. Pero Dios en este día quiere que tú y yo tomemos una determinación. ¿Qué es un discípulo? Esto lo leí en un diccionario que uno puede decir del mundo, pero no es del mundo. Dios le dio sabiduría a hombres, a eruditos, para describir, para dar a conocer, para que tú y yo no ignoremos la realidad. Dice, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro, que sigue y defiende las doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Es que mi pastor me dijo, es que mi apóstol dice, es que mi padre espiritual dice. No, yo soy un discípulo de Jesucristo. Cuando un hombre se levanta con ideas ajenas a Dios, está obrando y actuando como actuaron los fariseos y los saduceos, donde empezaron ellos a imponer sus ideas propias. Pero tú y yo seguimos al maestro de maestros, al que nos dijo, perdona, ama, bendice, ora. El que mira a una mujer ya pecó con su pensamiento, porque el mal del hombre está en el corazón. Dice que sigue y defiende las doctrinas o un conjunto de ideas o enseñanzas o principios definidos por un movimiento. Principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. Un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas, las instrucciones de un maestro. Y tú y yo no somos discípulos de un maestro terrenal. Somos discípulos, somos testigos, somos siervos del Dios de dioses, del Señor de señores, del Maestro de maestros. Y mira qué curioso que cuando dice que defienden y siguen una doctrina que se establece como verdad, el diccionario dice, por ejemplo, la doctrina cristiana establece, afirma que hay un solo Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me quedo sorprendida cómo las cosas naturales nos enseñan las espirituales. Dios siempre se ha guardado un remanente para que continúe el legado de lo que Él habló, de lo que Él enseñó, de lo que Él instruyó. Y lo dice bien claro, Mateo 28, ahora, después de que les enseñó, les instruyó, les capacitó, les impartió, dice, id y haced discípulos, enseñándoles tu idea, tu visión vana, tu pensamiento propio, tu opinión personal. No, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo a ti te he enseñado. Tenemos una grande responsabilidad, ser fieles al mensaje del Evangelio. Y no es difícil, porque nos podemos simplemente apegar a la enseñanza y a la instrucción de nuestro Señor Jesús. Primera de Timoteo 6:3 dice, todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión lo expresó nuestro hermano Santiago, es hacer el bien, ayudar a las viudas, ayudar al necesitado. No son palabras,
No es ir a una congregación y estar a tiempo y llevar una Biblia bajo el brazo. La verdadera religión, si le quieres llamar religión, es ayudar al prójimo con el corazón de nuestro Señor Jesús. Misericordioso y compasivo, y Dios se lleva toda la gloria. Dice, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y alterados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Yo quiero ser una persona sabia y prudente. Y para que yo llegue a ser una persona sabia y prudente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir la instrucción Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre, una mujer, un pueblo que me invoca como su Dios y Señor? Lo compararé a un hombre sabio y prudente que oye estas mis palabras y las pone en práctica. Estudia y medita en Mateo 16 y 17 y continuaremos en la clase, la instrucción del Espíritu Santo. Medita en tu corazón y decide definitivamente ser ese discípulo que Dios quiere usar en este tiempo. Con las sanas palabras, la sana enseñanza, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Espero haya sido grandemente bendecido y como siempre, Salmo 27, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.